«Fuera de aquí, miserable. No quiero verte cerca de mi hija nunca más». El grito atravesó la noche como un cuchillo afilado. Lorenzo alzó la vista desde el suelo empapado, sus manos aún extendidas en el gesto protector que acababa de salvar a la pequeña niña de ser arrollada por el automóvil que derrapaba fuera de control. El agua sucia de la calle corría entre sus dedos agrietados, mientras la lluvia caía con furia sobre la avenida principal de la ciudad. «Señora, yo solo…», intentó explicar Lorenzo, pero su voz ronca se perdió entre el estruendo de los truenos y el murmullo de la multitud que comenzaba a formarse alrededor de ellos. La mujer, enfundada en un elegante abrigo color marfil ahora salpicado de barro, apretó contra su pecho a la niña de no más de 7 años. Sus ojos, delineados con precisión milimétrica, lo miraban con una mezcla de horror y desprecio que Lorenzo conocía demasiado bien. Era la misma mirada que recibía cada día cuando pedía limosna en las esquinas de los barrios acomodados. «¡Aléjate!». La mujer retrocedió varios pasos como si Lorenzo fuera portador de alguna enfermedad contagiosa. «Llamaré a la policía si vuelves a acercarte». La pequeña niña, con sus rizos castaños pegados al rostro por la lluvia, miraba a Lorenzo con unos ojos enormes color miel. No había miedo en ellos. Había algo más. Algo que él no podía descifrar en ese momento de caos y humillación pública. «Mamá, él me salvó», murmuró la niña, pero su voz apenas fue un susurro que la lluvia se tragó de inmediato. Un hombre corpulento con traje oscuro, probablemente el chofer de la familia, apareció corriendo desde un Mercedes negro estacionado con las luces de emergencia encendidas. Sin mediar palabra, colocó su brazo protector alrededor de la mujer y la niña, lanzándole a Lorenzo una mirada de advertencia que no necesitaba traducción. «Vámonos, señora Victoria. Este tipo podría ser peligroso». Lorenzo permaneció arrodillado en el pavimento mientras los observaba subir al vehículo de lujo. El agua fría calaba sus huesos a través de la chaqueta raída que era su única protección contra el clima. 52 años de vida, pensó amargamente. 52 años para terminar siendo invisible para unos y amenaza para otros. La multitud se dispersó tan rápido como se había formado. Nadie se acercó a preguntarle si estaba bien. Nadie le agradeció por haber empujado a la niña fuera de la trayectoria del coche que había perdido el control en el asfalto resbaladizo. En cuestión de minutos, Lorenzo volvió a ser lo que siempre era, un fantasma entre las sombras de la ciudad. Se puso de pie con dificultad, sintiendo cómo sus rodillas protestaban. La artritis había empeorado durante el último invierno, y las noches durmiendo en el albergue municipal o bajo los puentes no ayudaban precisamente a mejorar su condición. Recogió su mochila desgastada que contenía todas sus pertenencias terrenales, una manta delgada, una fotografía arrugada de tiempos mejores, un libro de poesía con las páginas amarillentas y una lata oxidada donde guardaba las pocas monedas que conseguía diariamente. Caminó por las calles desiertas, buscando refugio bajo el toldo de una tienda cerrada. La ciudad de noche era un lugar diferente para gente como él. Las vitrinas iluminadas exhibían mundos inalcanzables. Maniquíes con ropa que costaba más de lo que él había ganado en los últimos 5 años, restaurantes donde una sola comida equivalía a su presupuesto de un mes entero, joyerías con diamantes que brillaban como estrellas robadas del cielo. Lorenzo se acurrucó contra la pared fría, tratando de encontrar una posición que no agravara el dolor constante en su espalda. Cerró los ojos y, como cada noche, se permitió recordar quién había sido antes de que todo se desmoronara. Había sido ingeniero, graduado con honores de la Universidad Nacional, con un futuro prometedor en una empresa de construcción prestigiosa. Había tenido una esposa, Elena, cuya risa podía iluminar las habitaciones más oscuras. Habían soñado con tener hijos, con comprar una casa con jardín, con envejecer juntos rodeados de nietos. Pero la vida tiene una manera cruel de arrebatar los sueños. El accidente de Elena, el cáncer que la consumió en menos de un año, las deudas médicas que se acumularon como avalanchas, la depresión que lo hundió en el alcohol, la pérdida del trabajo, el desalojo. Cada recuerdo era un eslabón en la cadena que lo había arrastrado desde una oficina con vista al parque hasta este rincón húmedo y olvidado de la ciudad. ¿Tienes frío, amigo?, la voz lo sobresaltó. Lorenzo abrió los ojos y encontró a un joven de no más de 20 años, con ropa deportiva y una mochila al hombro, extendiéndole una taza humeante. «Es café», dijo el muchacho con una sonrisa tímida. «Compré 2 en la máquina de la estación. Pensé que tal vez necesitarías uno». Lorenzo aceptó la taza con manos temblorosas, no por el frío sino por la emoción inesperada. Hacía tanto tiempo que alguien lo trataba como un ser humano y no como un estorbo. «Gracias, hijo. Que Dios te bendiga». El joven asintió y siguió su camino sin esperar nada a cambio. Lorenzo sostuvo la taza entre sus manos, dejando que el calor se filtrara a través de sus dedos entumecidos.
Estos pequeños actos de bondad eran como faros en medio de la tormenta, recordatorios de que todavía existía humanidad en el mundo. La lluvia había cesado cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo con tonos grises y rosados. Lorenzo se puso de pie, guardó su manta en la mochila y comenzó su rutina matutina, caminar hasta la fuente pública para lavarse la cara, peinar su barba canosa con los dedos, intentar verse lo más presentable posible antes de buscar un lugar para conseguir algo de dinero. Se dirigió hacia el distrito financiero, donde los ejecutivos solían ser más generosos durante las mañanas, probablemente sintiendo que su caridad matutina los redimía de los pecados corporativos que cometerían durante el resto del día. Se instaló en su esquina habitual, frente a una cafetería elegante, y colocó su lata en el suelo con un letrero de cartón que decía simplemente, «Necesito comer». Dios los bendiga. Las primeras horas transcurrieron como siempre. Algunas personas dejaban caer monedas sin siquiera mirarlo. Otras lo ignoraban por completo, sus rostros ocultos detrás de teléfonos celulares y tazas de café de diseñador. Lorenzo había aprendido a no tomarlo personal. La indiferencia era preferible al desprecio activo. Cerca del mediodía, cuando el sol finalmente había conseguido calentar el aire, Lorenzo notó algo inusual. Una limusina negra, larga y reluciente, se detuvo frente a la acera, justo donde él estaba sentado. No era raro ver vehículos de lujo en esta zona, pero generalmente no se detenían cerca de los indigentes. De hecho, solían acelerar para alejarse lo más rápido posible. La puerta trasera se abrió y un hombre mayor, de unos 70 años, descendió con la ayuda de un bastón elegante con empuñadura de plata. Vestía un traje impecable color carbón y su cabello blanco estaba peinado hacia atrás con precisión. A pesar de su edad, irradiaba autoridad y poder. Lorenzo reconoció el tipo: capitán de industria, magnate empresarial, alguien acostumbrado a que el mundo se inclinara a su voluntad. El hombre caminó directamente hacia Lorenzo, sus zapatos italianos brillantes resonando contra el pavimento. Lorenzo se preparó para otro sermón sobre encontrar trabajo o dejar de ser una carga para la sociedad. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó completamente desconcertado. El hombre se detuvo frente a él y, para sorpresa de Lorenzo y de todos los transeúntes que comenzaron a mirar la escena, se quitó el sombrero en un gesto de respeto. ¿Es usted Lorenzo Mendoza?, preguntó con una voz grave pero no carente de calidez. Lorenzo parpadeó confundido. Hacía años que nadie pronunciaba su nombre completo. Se había acostumbrado a ser el mendigo, el vagabundo o simplemente invisible. Sí, soy yo. ¿Cómo sabe mi nombre? El hombre sonrió y por primera vez Lorenzo notó que sus ojos, de un azul acuoso, estaban ligeramente humedecidos. Anoche salvó a mi nieta Sofía de un accidente terrible. Mi hija, en su shock y preocupación, no fue capaz de ver lo que usted realmente hizo. Pero Sofía me contó toda la historia. Me describió al ángel que la apartó del camino del coche justo a tiempo. Lorenzo sintió que su garganta se cerraba. No sabía qué decir. El hombre extendió su mano, una mano suave que claramente nunca había conocido el trabajo duro, pero que temblaba ligeramente con la emoción. Mi nombre es Eduardo Valenzuela, y estoy en deuda con usted por la vida de mi nieta. Lorenzo miró la mano extendida como si fuera un objeto de otro planeta. Lentamente, consciente de lo sucias que estaban sus propias manos, las limpió contra su pantalón antes de estrechar la mano de Eduardo. El apretón fue firme y sincero. Yo solo hice lo que cualquiera habría hecho, murmuró Lorenzo. No, Eduardo negó con la cabeza. La mayoría de la gente habría mirado hacia otro lado. Usted arriesgó su vida sin pensarlo 2 veces, sin esperar nada a cambio, sin siquiera recibir un agradecimiento. Eso, señor Mendoza, es la definición de un héroe. Los transeúntes habían formado un semicírculo alrededor de ellos, observando la escena con curiosidad y asombro. Lorenzo podía sentir sus miradas, pero ahora eran diferentes. Ya no lo miraban con desprecio o indiferencia. Había algo parecido a la vergüenza en algunos rostros, como si de repente se dieran cuenta de todas las veces que habían pasado junto a él sin verlo realmente. «Señor Valenzuela, no es necesario que...», comenzó Lorenzo, pero el anciano levantó su mano para detenerlo. «Por favor, acompáñeme. Tengo una propuesta que hacerle. Y le prometo que no es caridad. Es justicia». Lorenzo dudó. Parte de él quería quedarse en su esquina conocida, en su rutina segura, aunque miserable. Pero había algo en los ojos de Eduardo Valenzuela que irradiaba sinceridad. Además, ¿qué tenía que perder? Ya había perdido todo hace mucho tiempo. «Está bien», dijo finalmente, recogiendo su mochila y su lata con las pocas monedas del día. El chofer, el mismo hombre corpulento de la noche anterior, abrió la puerta de la limusina con una expresión que ahora parecía avergonzada. Lorenzo subió al vehículo, sintiendo la suavidad del cuero contra su cuerpo dolorido. El interior olía a madera cara y perfume sutil.
Había una minibar, pantallas de televisión y asientos que probablemente costaban más que todo lo que Lorenzo había poseído en su vida. Eduardo se sentó frente a él, y la limusina comenzó a deslizarse suavemente por las calles de la ciudad. «Investigué un poco sobre usted», comenzó Eduardo. Lorenzo Mendoza, 52 años, ingeniero civil graduado con distinción. Trabajó durante 15 años en proyectos de infraestructura importantes. Perdió a su esposa hace 7 años, y desde entonces... Bueno, la vida no ha sido amable con usted. Lorenzo se removió incómodo en su asiento. Escuchar su historia resumida en pocas frases era como observar las ruinas de una civilización que alguna vez había sido próspera. «No sé por qué me está contando lo que ya sabe», dijo Lorenzo con voz queda. «Porque quiero que entienda que no lo veo como un proyecto de caridad. Lo veo como un hombre capaz que ha tenido mala suerte. Y yo creo en dar segundas oportunidades». Eduardo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Lorenzo. «Tengo un edificio residencial en construcción en el sector norte de la ciudad. Es un proyecto importante, viviendas de interés social para familias de bajos recursos. Mi ingeniero supervisor tuvo que renunciar por problemas de salud hace 2 semanas y el proyecto está atrasado. Necesito a alguien con experiencia, alguien que entienda no solo de construcción, sino también de luchar contra las adversidades». Lorenzo sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. No podía ser verdad. Esto era demasiado bueno, demasiado perfecto. Tenía que haber una trampa. «Señor Valenzuela, yo... hace años que no ejerzo. Ni siquiera estoy seguro de poder», tartamudeó. «Sé que es difícil de creer», interrumpió Eduardo con una sonrisa comprensiva. «Pero yo no hago nada sin pensarlo cuidadosamente. Hablé con algunos de sus antiguos colegas. Todos dijeron lo mismo. Lorenzo Mendoza era el mejor ingeniero con el que habían trabajado. Meticuloso, brillante, comprometido. Solo necesita una oportunidad para demostrarse a sí mismo que todavía lo es». La limusina se detuvo frente a un hotel elegante en el centro de la ciudad. Eduardo señaló hacia la entrada. «He reservado una habitación para usted. Ropa nueva, artículos de higiene personal, todo lo que necesita. Mañana por la mañana mi asistente vendrá a recogerlo y lo llevará a la obra. Quiero que la inspeccione y me diga qué se necesita para ponerla de nuevo en marcha. Después hablaremos de salario y condiciones». Lorenzo no podía moverse. Las lágrimas que había contenido durante 7 años de sufrimiento comenzaron a rodar por sus mejillas surcadas por el tiempo y la intemperie. «¿Por qué hace esto?», susurró. «Solo la salvé. No esperaba nada. Precisamente por eso», respondió Eduardo con voz emocionada. «Porque lo hizo sin esperar nada. Y porque mi nieta, esa pequeña de 7 años que usted salvó, me dijo algo anoche que no he podido sacarme de la cabeza. Me dijo, abuelo, ese señor tenía ojos tristes pero manos de ángel. ¿Por qué la gente no lo ve como lo veo yo? Los niños tienen una manera de ver la verdad que los adultos perdemos en algún punto del camino». Lorenzo salió de la limusina sintiéndose como si estuviera en un sueño. El portero del hotel lo miró con desconfianza al principio, pero cuando Eduardo bajó del vehículo y lo acompañó personalmente hasta la recepción, la actitud cambió dramáticamente. «Este es el señor Mendoza, mi invitado personal», anunció Eduardo al recepcionista. «Quiero que reciba el mejor servicio. Cualquier cosa que necesite se carga a mi cuenta». La habitación en el 10º piso era un mundo aparte. Lorenzo entró lentamente, casi con miedo de tocar cualquier cosa. Había una cama king size con sábanas blancas inmaculadas, un baño de mármol con una ducha de lluvia, una vista panorámica de la ciudad que durante tanto tiempo lo había escupido y ahora se extendía ante él como una alfombra de posibilidades. Se acercó al espejo del baño y se observó realmente por primera vez en años. El hombre que lo miraba desde el reflejo era casi irreconocible. Barba descuidada, cabello enmarañado, piel curtida por el sol y el frío, ojos hundidos pero que todavía conservaban una chispa de humanidad. Detrás de esa fachada de derrota, todavía estaba Lorenzo Mendoza, el ingeniero, el esposo devoto, el soñador. Se quitó su ropa andrajosa y entró en la ducha. El agua caliente sobre su piel fue una revelación, un bautismo que lavaba no solo la suciedad física, sino también las capas de vergüenza y desesperanza que había acumulado. Lloró bajo el agua, dejando salir años de dolor, de humillación, de noches frías y días vacíos. Cuando finalmente salió, envuelto en una bata de algodón egipcio que era más suave que cualquier cosa que recordara haber tocado, encontró que habían llegado varias bolsas con ropa nueva, pantalones, camisas, zapatos, todo en su talla. Eduardo Valenzuela no había dejado ningún detalle al azar. Esa noche, Lorenzo durmió en una cama por primera vez en años. No en un banco de parque, no en el suelo duro del albergue, sino en un colchón que parecía hecho de nubes. Pero el sueño no vino fácilmente. Su mente no dejaba de dar vueltas, procesando todo lo que había sucedido. ¿Y si no estaba a la altura?
¿Y si había perdido su capacidad? ¿Y si esto era solo un sueño cruel del que despertaría en su esquina habitual? A la mañana siguiente, después de un desayuno que incluía más comida de la que había consumido en una semana, Lorenzo se vistió con su ropa nueva. Al mirarse en el espejo, casi no se reconoció. Con la barba recortada por el barbero del hotel y un traje sencillo pero digno, parecía el hombre que alguna vez había sido. El asistente de Eduardo, un joven eficiente llamado Mateo, llegó puntualmente a las 8 de la mañana. Durante el trayecto hacia la obra, Lorenzo sintió que sus manos comenzaban a sudar. Era la primera vez en años que se enfrentaba al mundo profesional, al mundo de los planos y las especificaciones técnicas, de las decisiones que afectaban a cientos de personas. La obra era impresionante, 5 edificios de 6 pisos cada uno, diseñados para albergar a familias que, como él mismo había sido durante los últimos años, conocían demasiado bien el significado de la necesidad. Pero incluso desde la distancia, Lorenzo podía ver los problemas. Estructuras mal alineadas, materiales apilados sin orden, trabajadores que se movían sin coordinación aparente. Durante las siguientes 4 horas, Lorenzo recorrió cada centímetro de la construcción. Sus ojos entrenados detectaban errores que los capataces habían pasado por alto. Sus manos, que habían sostenido cartones pidiendo limosna, ahora sostenían planos y herramientas de medición. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Su cerebro, dormido durante años bajo las capas de supervivencia diaria, comenzó a despertar. Al mediodía, Eduardo llegó a la obra acompañado de una mujer joven y elegante, y de una niña que Lorenzo reconoció inmediatamente. Era Sofía, la niña que había salvado bajo la lluvia. Al verlo, los ojos color miel de la pequeña se iluminaron con una sonrisa radiante. «Es él, mamá. Es el señor que me salvó». La mujer, quien había gritado insultos a Lorenzo 2 noches atrás, se acercó lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos y Lorenzo pudo ver que había estado llorando. Cuando llegó frente a él, se detuvo y respiró profundamente. «Señor Mendoza, yo no tengo palabras para disculparme por cómo lo traté». Su voz se quebró. Estaba asustada, en shock, y en lugar de agradecer que salvó a mi hija, lo traté como si fuera... No pudo terminar la frase. Lorenzo sintió una opresión en el pecho, pero no de rencor, sino de comprensión. «Señora, usted es madre. Proteger a su hija es su instinto. No hay nada que perdonar». Pero la mujer, Victoria, negó con la cabeza y se dejó caer de rodillas frente a él, sin importarle que su elegante vestido se manchara con el polvo de la construcción. Tomó las manos de Lorenzo entre las suyas. «No», dijo con voz firme a través de las lágrimas. «Si hay algo que perdonar, lo juzgué por su apariencia. Lo traté como menos que humano. Y usted, a pesar de tener todos los motivos para ignorarnos, salvó a mi hija. Usted es más noble que yo jamás podré ser». Sofía se acercó y abrazó a Lorenzo por la cintura, su pequeña cabeza apenas llegando a su pecho. «Gracias por salvarme», murmuró. «Abuelo dice que ahora eres nuestro ángel». Lorenzo se arrodilló para estar al nivel de la niña. Vio en sus ojos la inocencia que el mundo todavía no había manchado, la capacidad de ver más allá de las apariencias que los adultos perdían en algún punto del camino. «Tú fuiste mi salvación también, pequeña», le dijo con sinceridad. «Tu abuelo me está dando una oportunidad que nunca pensé que tendría de nuevo». Durante las siguientes semanas, Lorenzo se sumergió en el proyecto con una pasión que había olvidado que existía dentro de él. Cada mañana despertaba en el pequeño apartamento que Eduardo había rentado para él, cerca de la obra, y se sentía lleno de propósito. Reorganizó los equipos de trabajo, corrigió errores estructurales que habrían causado problemas serios en el futuro, y estableció un cronograma realista para completar la construcción. Los trabajadores que al principio lo habían mirado con escepticismo, comenzaron a respetarlo, no solo por su conocimiento técnico, sino por algo más profundo. Lorenzo entendía lo que significaba trabajar duro por cada peso, conocía el valor del esfuerzo diario. Nunca les hablaba desde una torre de marfil, sino como alguien que había estado en el fondo y sabía lo que era luchar por sobrevivir. Una tarde, mientras revisaba los cálculos estructurales del edificio 3, Mateo llegó con una noticia. «Señor Mendoza, hay alguien que quiere verlo». Lorenzo levantó la vista y se quedó paralizado. Allí, de pie en la entrada de la oficina temporal de la obra, estaba Rafael, su mejor amigo de la universidad. No se habían visto desde el funeral de Elena, desde que Lorenzo comenzó su descenso a la oscuridad. «Lorenzo». Rafael se acercó con pasos inseguros, como si temiera que su amigo desapareciera si se movía demasiado rápido. «No podía creer la noticia cuando me la contaron. Te busqué durante años. Fui a todos los albergues, a todas las esquinas donde pensé que podrías estar». Lorenzo sintió una oleada de emociones contradictorias: vergüenza por haber desaparecido, gratitud por haber sido buscado, dolor por los años perdidos. «No quería que me encontraras.
admitió con voz ronca. No quería que vieras en lo que me había convertido. Rafael negó con la cabeza, sus ojos brillantes por las lágrimas. Hermano, tú siempre fuiste Lorenzo para mí. No importaba dónde estuvieras o qué hubieras perdido. Y ahora, mírate. Has vuelto a ser quien siempre fuiste. Se abrazaron, dos hombres de mediana edad llorando sin vergüenza en medio de una construcción, rodeados de trabajadores que disimuladamente se limpiaban sus propias lágrimas al presenciar el reencuentro. Esa noche, mientras Lorenzo y Rafael compartían una cena simple en un restaurante modesto, Rafael le contó que había seguido el proyecto de Eduardo Valenzuela en las noticias, la historia del mendigo que salvó a una niña y fue recompensado. Con una segunda oportunidad había capturado la imaginación de la ciudad. Algunos lo llamaban cuento de hadas, otros justicia poética. Pero para Lorenzo era simplemente la prueba de que la bondad todavía existía en el mundo. Los meses pasaron. El proyecto avanzaba según el cronograma revisado de Lorenzo. Las familias, que pronto ocuparían esos apartamentos, llegaban periódicamente para ver el progreso, sus rostros llenos de esperanza. Lorenzo veía su propio pasado reflejado en ellos. Gente trabajadora golpeada por la vida, pero que no había perdido la fe en un futuro mejor. Una mañana de primavera. 6 meses después de aquella noche lluviosa que había cambiado su destino, Eduardo llegó a la obra con una propuesta que dejó a Lorenzo sin palabras. «Quiero que seas el director de mi fundación de vivienda social», anunció Eduardo. «Este proyecto es solo el primero de muchos. Quiero construir esperanza, Lorenzo. Y no conozco a nadie mejor para liderar esa misión que un hombre que conoce tanto la oscuridad como la luz». Lorenzo miró a su alrededor, a los edificios que estaban a semanas de completarse, a los trabajadores que se habían convertido en algo más que empleados, sino en compañeros, a la ciudad que se extendía en el horizonte. La misma ciudad que lo había aplastado ahora le ofrecía una oportunidad de reconstruir no solo su vida, sino las vidas de miles de personas. «Acepto», dijo simplemente. Pero con una condición. Eduardo arqueó una ceja, curioso. «¿Cuál?» «Que contratemos a personas que han estado donde yo estuve. Personas sin hogar que tienen habilidades pero no oportunidades. Démosles la misma oportunidad que tú me diste a mí». Eduardo sonrió ampliamente y extendió su mano. Trato hecho. El día de la inauguración del complejo residencial fue un evento que atrajo a medios de comunicación de toda la región. Las cámaras capturaron a las familias recibiendo las llaves de sus nuevos hogares, sus lágrimas de alegría, sus abrazos de gratitud. Pero el momento más emotivo llegó cuando Sofía, ahora con 8 años cumplidos, subió al podio para dar un discurso que su abuelo había permitido que escribiera ella misma. «Mi abuelo me enseñó que las personas más valiosas a veces son las que nadie ve», leyó con voz clara y firme. «El señor Lorenzo me salvó de un coche, pero también nos salvó a todos de olvidar lo más importante, que la bondad no depende de cuánto dinero tienes en el bolsillo, sino de cuánto amor tienes en el corazón». La audiencia estalló en aplausos. Lorenzo, de pie junto a Eduardo y Victoria, sintió que había cerrado finalmente el círculo de dolor que había comenzado con la muerte de Elena. No había olvidado a su esposa. Nunca la olvidaría. Pero ahora podía honrar su memoria viviendo la vida que ella habría querido para él. Una vida de propósito, de servicio, de esperanza. Después del evento, mientras el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras, Lorenzo caminó solo por las calles del vecindario que había ayudado a construir. Se detuvo frente a una pequeña placa de bronce instalada en la entrada del complejo que decía «Complejo Residencial Esperanza Renovada», en honor a todos aquellos que cayeron pero encontraron la fuerza para levantarse de nuevo. Una voz familiar lo sobresaltó. «Es hermoso, ¿verdad?». Se volvió y encontró a una mujer de unos 50 años, con ropa sencilla y una sonrisa cansada pero genuina. Llevaba una caja con sus pertenencias. «¿Se está mudando?», preguntó Lorenzo. Ella asintió, sus ojos brillando con lágrimas. «Después de 3 años viviendo en mi coche con mis 2 hijos, finalmente tenemos un hogar. No sabe lo que esto significa para nosotros». Lorenzo sintió un nudo en la garganta. Sí sabía. Sabía exactamente lo que significaba. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Marta. Marta González». «Marta, ¿tiene experiencia en contabilidad? Vi en su solicitud que trabajó en administración antes». Ella lo miró sorprendida. «Sí. Trabajé durante 15 años como contadora. Pero después del divorcio Bueno, las cosas se complicaron». Lorenzo sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. «La fundación necesita un contador.
El salario es justo y hay oportunidad de crecimiento. ¿Le interesaría? Marta tomó la tarjeta con manos temblorosas leyendo el nombre. Lorenzo Mendoza, director de Desarrollo Social, Fundación Valenzuela. ¿Es en serio?, susurró. Completamente en serio. Todos merecemos una segunda oportunidad, Marta. Yo la tuve. Ahora es su turno. Mientras caminaba de regreso a su apartamento esa noche, Lorenzo pensó en el giro inesperado que había tomado su vida, de una esquina bajo la lluvia a director de una fundación, de invisible a inspiración. No había sido magia. Había sido el resultado de un acto simple de bondad que había creado una cadena de reacciones que cambiaron no solo su vida, sino la de decenas de personas. Su teléfono sonó. Era Eduardo. Lorenzo, acabo de recibir una llamada del alcalde. Quiere discutir la expansión del programa de vivienda social a otras zonas de la ciudad. Dice que tu historia ha inspirado a varios empresarios a unirse a la iniciativa. ¿Puedes reunirte con ellos mañana? Lorenzo sonrió mientras miraba las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Allí estaré, Eduardo. Allí estaré. Esa noche, antes de dormir, Lorenzo sacó de un cajón la fotografía arrugada que había cargado en su mochila durante años. Era una imagen de Elena y él en su boda, jóvenes y llenos de sueños. La sinotosintosis había mantenido como un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Pero ahora, mientras la observaba bajo la luz suave de la lámpara, vio algo diferente. No un recordatorio de pérdida, sino de amor. No de fin, sino de legado. Lo logré, mi amor, susurró a la fotografía. Caí tan bajo como se puede caer, pero encontré el camino de regreso. Y ahora voy a ayudar a otros a encontrar el suyo. Colocó la foto en un marco nuevo sobre su escritorio, junto a otra imagen más reciente, la de Sofía abrazándolo el día de la inauguración, ambos sonriendo a la cámara con una felicidad genuina que no necesitaba palabras. Los siguientes años trajeron una transformación no solo en la vida de Lorenzo, sino en toda la ciudad. La Fundación Valenzuela, bajo su dirección, construyó 6 complejos residenciales más, cada uno ofreciendo no solo viviendas sino programas de capacitación, cuidado infantil, asesoramiento financiero y apoyo psicológico. Lorenzo implementó su política de contratar a personas sin hogar que tuvieran habilidades, dándoles uniformes dignos, salarios justos y, lo más importante, respeto. Marta González se convirtió en la contadora principal de la fundación y, con el tiempo, en una de las amigas más cercanas de Lorenzo. Su historia de superación inspiró a otras mujeres en situaciones similares a no perder la esperanza. Rafael, quien había sido reintegrado a la vida de Lorenzo, comenzó a trabajar como voluntario en los programas de la fundación, utilizando su experiencia como abogado para ayudar a las familias con problemas legales relacionados con vivienda y derechos laborales. Pero a pesar de todos los éxitos profesionales, fueron los pequeños momentos los que realmente definieron la nueva vida de Lorenzo, como aquella tarde cuando encontró a un joven temblando bajo la lluvia en la misma esquina donde él solía pedir limosna. Lorenzo se detuvo, abrió su paraguas sobre el muchacho y se sentó junto a él en el pavimento frío. ¿Cómo te llamas, hijo?, preguntó con ternura. El joven lo miró con ojos llenos de miedo y vergüenza. Diego. Tengo 20 años. Perdí mi trabajo en el restaurante hace 3 meses y no he podido pagar el alquiler. Diego, interrumpió Lorenzo con suavidad. ¿Ves ese edificio de allá?, señaló hacia las oficinas de la fundación. Mañana a las 9 de la mañana ve a esa dirección y pregunta por mí. Lorenzo Mendoza, vamos a encontrar una solución juntos, ¿de acuerdo? Diego asintió, incrédulo, mientras Lorenzo le entregaba suficiente dinero para una comida caliente y una noche en un albergue limpio. ¿Por qué hace esto?, preguntó Diego con voz quebrada. Ni siquiera me conoce. Lorenzo sonrió con una mezcla de melancolía y esperanza. Porque hace años alguien me dio una oportunidad cuando yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Y aprendí que la bondad no es un acto aislado. Es un ciclo que debemos mantener en movimiento. Diego apareció puntualmente a la mañana siguiente. Lorenzo lo ayudó a encontrar vivienda temporal. Lo inscribió en un programa de capacitación en carpintería que la fundación había establecido, y lo conectó con empresas que estaban dispuestas a dar oportunidades a jóvenes en situación de vulnerabilidad. 6 meses después, Diego estaba trabajando en la construcción del 7º complejo residencial de la fundación, con un salario estable y un apartamento propio. La relación de Lorenzo con la familia Valenzuela se había profundizado con los años. Sofía, quien ahora tenía 11 años, lo visitaba regularmente en las obras. Había desarrollado un interés genuino por la arquitectura y la ingeniería, inspirada por las conversaciones con Lorenzo sobre cómo los edificios podían cambiar vidas. Eduardo bromeaba diciendo que Lorenzo le había robado a su nieta,
Pero sus ojos brillaban con orgullo cada vez que veía a Sofía dibujando planos imaginarios de ciudades utópicas donde nadie vivía en las calles. Victoria, quien había cargado con la culpa de su reacción inicial durante mucho tiempo, se había convertido en una benefactora activa de la fundación. Organizaba eventos de recaudación de fondos, usaba sus conexiones sociales para atraer donantes, y una vez al mes servía comida personalmente en el comedor comunitario que la fundación operaba. Su transformación de mujer privilegiada pero distante a activista social comprometida había sido gradual pero genuina. Una tarde de otoño, 3 años después de aquella noche lluviosa que había cambiado todo, Eduardo llamó a Lorenzo a su oficina privada en el piso 50 de la Torre Valenzuela. El anciano se veía más frágil de lo habitual, y Lorenzo sintió una punzada de preocupación. «Siéntate, Lorenzo. Tengo algo importante que discutir contigo». Lorenzo tomó asiento en uno de los sillones de cuero, observando cómo Eduardo se movía lentamente hacia la ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. «Los médicos me han dado malas noticias», comenzó Eduardo sin preámbulos. «El corazón ya no responde como debería. Me dan tal vez 1 año, quizás menos». Lorenzo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Eduardo, debe haber tratamientos especialistas». El anciano levantó su mano con una sonrisa triste. «He vivido 75 años buenos, Lorenzo. He construido un imperio, he visto crecer a mi familia, y en mis últimos años he tenido el privilegio de ver cómo la bondad puede transformar una ciudad entera. No tengo quejas, pero tengo una petición». Se volvió hacia Lorenzo, sus ojos azules todavía afilados a pesar de la edad. «Quiero que seas el director ejecutivo de todas mis fundaciones benéficas. No solo la de vivienda, todo. Las becas educativas, los programas de salud, los comedores comunitarios. Victoria administrará el negocio familiar, pero las fundaciones necesitan a alguien que entienda realmente por qué existen. Alguien que haya vivido en ambos lados de la ecuación». Lorenzo sintió el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. «Eduardo, no tengo la preparación para algo tan grande». «No necesitas preparación corporativa», interrumpió Eduardo con firmeza. «Necesitas corazón. Y eso lo tienes en abundancia. Los aspectos técnicos pueden aprenderse. La empatía, la comprensión genuina del sufrimiento humano. Eso no se enseña en ninguna escuela de negocios». Durante las siguientes semanas, Lorenzo trabajó codo a codo con Eduardo, aprendiendo las complejidades de manejar un portafolio de fundaciones que tocaba miles de vidas. Era abrumador, pero Eduardo fue un maestro paciente, compartiendo no solo su conocimiento, sino también su filosofía. La riqueza es responsabilidad, no privilegio. Quien tiene debe ayudar a quien necesita, no desde una posición de superioridad, sino de hermandad. El deterioro de Eduardo fue rápido. Para la primavera siguiente estaba confinado a una silla de ruedas, su cuerpo traicionándolo pero su mente tan aguda como siempre. Lorenzo lo visitaba diariamente en la mansión Valenzuela, manteniéndolo informado sobre cada proyecto, cada familia ayudada, cada vida transformada. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de naranja y rosa, Eduardo pidió que Lorenzo lo llevara al balcón. Desde allí podían ver el primer complejo residencial que Lorenzo había supervisado, ahora hogar de 120 familias que habían encontrado estabilidad y esperanza. ¿Ves eso?, señaló Eduardo con su mano temblorosa. «Eso es inmortalidad, Lorenzo. No las torres de oficinas que construí para ganar dinero, sino esas casas donde los niños crecen seguros, donde las madres duermen sin miedo, donde los padres recuperan su dignidad. Eso es lo que quedará cuando yo me vaya». Lorenzo tuvo que limpiarse las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Usted me salvó, Eduardo, más de lo que puedo expresar con palabras». El anciano negó débilmente con la cabeza. «No, amigo mío, tú te salvaste a ti mismo. Yo solo abrí una puerta. Fuiste tú quien tuvo el coraje de cruzarla. Fuiste tú quien tomó la oportunidad y la convirtió en algo extraordinario. Nunca olvides eso». Eduardo Valenzuela falleció una mañana tranquila de junio, rodeado de su familia. Su funeral fue un evento masivo al que asistieron líderes empresariales, políticos, artistas y cientos de personas anónimas cuyas vidas habían sido tocadas por su generosidad. Pero el momento más emotivo llegó cuando Lorenzo, ahora de 55 años, subió al podio para dar el discurso final. «Eduardo Valenzuela me encontró cuando yo era invisible para el mundo», comenzó con voz firme pero llena de emoción. «Estaba en mi punto más bajo, había perdido todo lo que me importaba y me había resignado a ser una sombra en las esquinas de la ciudad. Pero él vio algo que yo mismo había olvidado que existía. Vio potencial donde otros veían fracaso. Vio dignidad donde otros veían desecho». Hizo una pausa mirando a Sofía en la primera fila, ahora una adolescente de 14 años con los ojos brillantes por las lágrimas. «Pero Eduardo no me salvó con dinero, me salvó con respeto. Con la creencia inquebrantable de que cada ser humano merece una segunda oportunidad».
Y ahora, mientras lo despedimos, les prometo esto, su legado no morirá. Cada persona que ayudemos, cada familia que encuentre un hogar, cada niño que tenga la oportunidad de soñar, será un testamento vivo de que Eduardo Valenzuela entendió la verdadera riqueza. No se mide en lo que acumulas, sino en lo que compartes. La promesa de Lorenzo no fue vacía. En los años siguientes, las fundaciones Valenzuela se expandieron bajo su liderazgo a otras ciudades del país. El modelo que habían desarrollado, combinando vivienda asequible con programas integrales de apoyo, fue replicado por otras organizaciones. Lorenzo se convirtió en un conferencista solicitado, compartiendo su historia no como un cuento de hadas, sino como un testimonio de que el cambio social real requiere tanto recursos como humanidad. Pero nunca olvidó de dónde venía. Una vez al mes, Lorenzo dormía una noche en un albergue para personas sin hogar, no como director de una fundación, sino como uno más. Escuchaba sus historias, compartía comida y les recordaba que si él había podido reconstruir su vida, ellos también podían. En su 60º cumpleaños, la ciudad organizó un evento especial para honrar su trabajo. Lorenzo llegó al auditorio lleno de dignatarios y beneficiarios de los programas, sintiéndose abrumado por la atención. Pero la sorpresa real llegó cuando las luces se atenuaron y en la pantalla gigante comenzó a proyectarse un video. Era un compilado de testimonios. Marta González, ahora directora financiera de las fundaciones, contando cómo había pasado de vivir en su coche a tener una carrera exitosa. Diego, el joven que Lorenzo había encontrado bajo la lluvia, ahora maestro carpintero y supervisor de construcción, enseñando su oficio a otros jóvenes en riesgo. Docenas de familias mostrando sus hogares, sus hijos graduándose, sus pequeños negocios prosperando. Pero el momento que rompió completamente a Lorenzo fue cuando apareció Sofía en la pantalla. Ahora tenía 18 años, había sido aceptada en la universidad para estudiar arquitectura y hablaba con la elocuencia de alguien que ha aprendido las lecciones correctas de la vida. Lorenzo Mendoza me enseñó que los héroes no usan capas, decía con una sonrisa radiante. Usan ropa rasgada y tienen manos callosas. Aparecen bajo la lluvia cuando nadie más está mirando. Y cuando se les da una oportunidad, no la desperdician en sí mismos. La multiplican para que otros también puedan brillar. Él salvó mi vida aquella noche, pero yo fui solo el principio. Desde entonces ha salvado miles de vidas más, y cuando yo termine mi carrera, construiré edificios como él lo hace, no solo con concreto y acero, sino con esperanza y dignidad. Cuando las luces se encendieron, Lorenzo estaba llorando sin vergüenza. La audiencia se puso de pie en una ovación que parecía no tener fin. Pero para él, el verdadero premio no era el reconocimiento público. Era saber que el ciclo de bondad que había comenzado aquella noche lluviosa seguía girando, tocando más y más vidas con cada rotación. Esa noche, solo en su apartamento, Lorenzo se paró frente a la ventana mirando la ciudad que alguna vez lo había rechazado y que ahora lo celebraba. Pero no sentía orgullo vano, sentía gratitud. Gratitud por haber caído lo suficientemente bajo como para entender el verdadero significado del sufrimiento. Gratitud por haber sido levantado por manos generosas. Gratitud por tener la oportunidad de extender sus propias manos a otros que estaban cayendo. Tomó su teléfono y marcó un número que había guardado años atrás. Después de varios tonos, una voz somnolienta respondió. «¿Hola? Diego, soy Lorenzo. Perdona la hora. Solo quería decirte algo. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien?» Lorenzo sonrió en la oscuridad de su habitación. «Más que bien. Solo quería que supieras que estoy orgulloso de ti, de todo lo que has logrado, y que nunca olvides. Cuando estés en posición de ayudar a alguien que está donde tú estuviste, no lo dudes. Mantén el ciclo en movimiento». Hubo un silencio al otro lado. Luego la voz de Diego sonó emocionada. «Lo haré, Lorenzo. Lo prometo. Ya sabes que la semana pasada contraté a un chico que estaba viviendo en las calles. Tiene talento para la carpintería. Le estoy enseñando todo lo que tú me enseñaste a mí». «Eso es exactamente de lo que hablo», respondió Lorenzo con voz llena de satisfacción. «No construimos ciudades solo con edificios. Las construimos con oportunidades. Buenas noches, hijo». Mientras se preparaba para dormir, Lorenzo pensó en todos los giros imposibles que había dado su vida. Si alguien le hubiera dicho hace 10 años, cuando estaba en el fondo del abismo, que algún día estaría dirigiendo una red de fundaciones que ayudaban a miles de personas, habría pensado que era una fantasía cruel. Pero la vida tenía una manera extraña de entretejer tragedias y milagros en un tapiz que solo se podía apreciar cuando se miraba desde la distancia. La lluvia comenzó a caer suavemente contra la ventana. Y Lorenzo sonrió ante la ironía. Había sido la lluvia la que había marcado tanto su caída más profunda como el comienzo de su resurrección. Había sido bajo la lluvia donde había tocado fondo. Y había sido bajo la lluvia donde había salvado a una niña y,
Sin saberlo, se había salvado a sí mismo. Cerró los ojos, escuchando el ritmo reconfortante de las gotas contra el vidrio, y se durmió con la paz de quien sabe que su vida, a pesar de todos los dolores y pérdidas, había tenido un propósito profundo, no porque hubiera acumulado riquezas o reconocimientos, sino porque había aprendido la lección más importante de todas, que en nuestros momentos más oscuros está la semilla de nuestra mayor transformación, y que un solo acto de bondad puede crear ondas que transforman no solo una vida sino comunidades enteras. Y en algún lugar de la ciudad, bajo esa misma lluvia, un joven sin hogar se refugiaba bajo un toldo, preguntándose si su vida tendría algún significado. No sabía todavía que mañana Lorenzo lo encontraría, le extendería la mano y comenzaría un nuevo ciclo de transformación. Porque así funciona la verdadera generosidad. No se agota al darse, sino que se multiplica, creando un legado que trasciende tiempo y circunstancias. La historia de Lorenzo Mendoza no era sobre un mendigo que se hizo rico. Era sobre un hombre que perdió todo, cayó en lo más profundo de la desesperación, y desde allí construyó algo mucho más valioso que cualquier fortuna, un puente entre la miseria y la dignidad, un camino que miles de personas podrían recorrer después de él. Y una prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para levantarse, nunca es imposible reconstruir, y que la verdadera riqueza siempre se medirá por la cantidad de corazones que tocamos y vidas que iluminamos en nuestro paso por este mundo. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿De qué ciudad y país nos escuchas? No olvides suscribirte a Relatos que Estremecen para no perderte nuestras próximas historias emocionantes.